Dice el texto bíblico que tenemos aquí, que vamos a reflexionar, que el Señor Jesús llegó a este huerto llamado del Getsemaní. Si nosotros estuviéramos contando esta historia desde aquí, desde este punto, tendríamos una historia no completa. Tenemos que tener el panorama completo. Hemos insistido a lo largo de esta semana, desde el domingo pasado, que estábamos hablando acerca de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que ir caminando en función, no de los pequeños eventos, sino en la suma de los pequeños eventos. Hemos hablado de un concepto teológico del Antiguo Testamento en la teología bíblica que se llama la metanarrativa. Hemos hablado de que la metanarrativa es muy importante en el concepto de la teología para entender un poco lo que está sucediendo esta semana. No solamente la metanarrativa es importante, sino que lo que implica es que nosotros somos fieles creyentes de esta doctrina maravillosa que está implícita en la metanarrativa, que es la doctrina del pacto. Esa doctrina del pacto es fabulosa, es fantástica, porque la doctrina del pacto que la metanarrativa la comenta, tiene que ver con aquellas cosas que Dios planeó desde el principio, y que fue sucediendo en su revelación progresiva en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento en la culminación de la revelación, que es Jesucristo, y no hay revelación más grande que esta. Y luego entonces de Jesucristo se empieza a ver hacia atrás, hacia Cristo, se empieza a contar de Él, y se empieza a establecer entonces la continuación del pacto y la continuación de esta metanarrativa hasta la consumación de los tiempos, hasta que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que vayamos a la presencia del Señor, pues hasta que se acabe todas las cosas. ¿Cuándo va a suceder esto? No tenemos la más mínima idea. Lo que sí sabemos es que va a terminar un día. Pero estas historias que nosotros tenemos aquí de la pasión de Jesús, estos eventos que van sucediéndose uno tras otro, que se van sumando en esta metanarrativa, son eventos que los tenemos que ver entonces en su conjunto como una verdad única, pero por otro lado estudiarlos en su detalle para poder contemplar, degustar esa obra de arte de la historia de Dios que va conformando en un evento o en una sucesión de eventos que a toda vista son sucesiones de eventos lamentables aparentemente. ¿Por qué lamentables? Porque lo que nosotros estamos viendo es a un Señor Jesús en su encarnación, en su carne. Lo estamos viendo sufrir, lo estamos viendo en angustia, lo estamos viendo siendo entregado, lo estamos viendo siendo traicionado, lo estamos viendo perdonando en medio del dolor, lo estamos viendo airado porque los comerciantes estaban irrumpiendo en el templo del Señor. Lo vemos ahí en sus últimos días y no nos podemos imaginar en verdad todo lo que el Señor Jesucristo en su humanidad pasó durante esa época. Una tras otra, uno tras otro de los días, uno tras otro de los eventos fueron sumando un gran evento que nosotros le hemos llamado la pasión. También comentamos o he comentado a lo largo de esta semana que normalmente en esta semana se predica sobre eventos muy concretos, muy específicos, pero muy reiterativos. Cada año lo mismo, cada año lo mismo. Y entonces esta vez hemos estado queriendo predicar de eventos que sucedieron esa semana, pero que no necesariamente son tan contemplados. Y entonces hemos podido degustar, ¿no?, el sabor de los eventos no predicados, no comentados, no estudiados con tanta frecuencia, pero que nos han traído una gran enseñanza y por supuesto una gran adoración para nuestro Señor. De tal forma entonces que estamos en estos eventos. Este evento que tenemos nosotros aquí es un evento que está posterior a este momento en donde el Señor va a celebrar la Pascua con sus discípulos, la última, allá en el aposento, y que les va a dar este sacramento de la Santa Cena que nosotros le llamamos la Santa Cena. En estricta teoría, hoy tendríamos que estar hablando de ese evento en particular. También pudiésemos estar hablando el día de hoy de cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, que también es bastante reiterativo en la predicación de este tiempo. Pero eventos que no pasan o que pasan por alto y que vale la pena contemplar, tiene que ver con aquellos puntos, aquellos eventos o aquel momento en el que el Señor Jesús pasaba por un momento difícil. Uno se preguntaría, ¿Señor Jesús pasaba por momentos difíciles? La respuesta es sí, que sí, pasaba por momentos muy difíciles. Tenemos que recordar que cuando Jesucristo vino, y Pablo nos recuerda esto, Él dejó su gloria eterna, ¿no?, y se humilló hasta lo sumo. Y vino a humillarse delante de nosotros.
Renunció a la gloria celestial y no con esto dejó de ser Dios, sino que siguió siendo completamente Dios. Pero descendió en este estado de humillación para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Para que el justo pagara por el pecador, para que lo que había sido exigido para nosotros como hombres representados por nuestro representante corporativo Adán, que no pudo hacer ese pacto de obras, él viniese y lo cumpliese, porque nadie era capaz de cumplirlo, pero había penalidades. Una de las más grandes penalidades que había es que Dios estaba airado con el hombre, estaba con una ira contra el hombre, porque el hombre había desobedecido, tanto así que dice Pablo a los romanos que en el pecado estuvo destituido de la gloria de Dios, destituido. Dios tenía que dejar su ira caer sobre el pecador, sobre nosotros. Su ira tenía que ser ejecutada, no podía detenerse su ira. Y nosotros teníamos que ser objetos de su ira. Nosotros éramos los que teníamos que recibir la ira de Dios, el castigo divino, porque dice la palabra, Dios dice, no daré por inocente al malvado. Y teníamos nosotros que ser objetos de su ira. Pero viene Cristo, ¿no? Y nosotros conocemos esta palabra teológica muy linda que se llama propiciación. Y dice la Biblia que fue el propicio a nosotros. Y la propiciación no es otra cosa que ser el receptáculo, el receptor de toda la ira. Él, en su carne, Él en su persona, recibe toda la ira de Dios que debimos haber recibido ustedes y yo. Nosotros lo que hemos recibido es misericordia. Recuerdan que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero la ira no se detuvo. La ira fue ejecutada, la ira fue establecida, la ira fue descargada. Pero la gran pregunta entonces es, ¿dónde se descargó su ira? ¿Dónde la ira fue descargada de Dios? Porque Dios no puede, porque es inmutable, retractarse. Él no puede decir, antes quería yo descargar mi ira, pero como veo que la humanidad es una humanidad linda, no lo voy a hacer. De ninguna manera. Él tiene que ejecutar sentencia y tiene que descargar su ira. Viene Jesús y una de las tareas que tiene Jesucristo es que tiene que recibir la ira del Señor, y Jesús lo sabe. La pregunta es ¿por qué lo sabe? Pues porque es Dios, y siendo Dios sabe perfectamente bien lo que sigue el segundo después de que pasa cualquier otro evento. Lo sabe. Jesús sabe que la ira de Dios tiene que ser descargada en Él. Así llega Getsemaní. Nosotros podemos hablar de este texto desde el punto de vista moral. Hemos insistido mucho en esto. Le podemos dar matices moralistas. Incluso pudiésemos hacer algunas aplicaciones alegóricas del texto. Por ahí le decía yo a mi esposa esta tarde, leí una disertación de este texto por un pastor muy conocido de Centroamérica, y decía, este texto nos enseña que debemos orar. Y yo la verdad es que ciertamente debemos orar, pero no es lo que enseña este texto. No lo es. ¿Vemos a Jesús orando? Sí. Vemos que los discípulos, los apóstoles, especialmente 3, no velan, sino duermen. Sí. Vemos que hay un exhorto que el Señor dice, velad y orad. Sí. Pero este texto no tiene como un énfasis primario en su hermenéutica esencial que debemos orar. Esto está implícito en toda la Biblia y en otros pasajes. Pero no podemos nosotros entonces sacar conclusiones, ¿no?, alegorizadas del texto. No podemos nosotros sacar conclusiones a modo del texto, sino que tenemos que ser bastante responsables en la interpretación del texto a partir del original y a partir del contexto completo, no solo de los eventos de la pasión, pero del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, incluso desde el pacto de redención antes de la fundación del mundo y, por cierto, hasta la culminación de la historia y más allá en la vida eterna. En este contexto está este evento. Es un evento, por supuesto, terrenal, pero cósmico. Es un evento, por supuesto, local, en un solo sitio, pero que tiene una repercusión universal y además atemporal para todas las personas y para todos los lugares. Entonces, este evento viene como una especie de seguimiento al calendario de Dios, a la historia de Dios, a la metanarrativa, pues a la doctrina del pacto. Viene pues como una continuación o un complemento para que nosotros podamos entender que el que tenía que recibir toda la ira de Dios, estuvo en angustia.
estuvo en aflicción. Pues ¿cómo no? ¿Cómo no? Usted no pudiese soportar de ninguna manera que alguien descargara la ira que tiene para conmigo con usted. Nadie pudiese soportar la ira, que sea fuera descargada la ira de alguien por culpa de otro, de una sola persona. Ahora imagínese de todos los elegidos. Millones, ¿no? Millones. La obra salvadora de Jesucristo incluía la propiciación. Incluía que Jesucristo fuera objeto de la ira de Dios. Llega pues Jesús con este conocimiento al huerto. Y dice el texto, Mateo lo cuenta, Lucas también, Marcos también, Juan no lo menciona. Pero dice el texto que entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Llega a Getsemaní. ¿Sabe qué es un dato interesante que vale la pena saber? Lucas menciona, no Getsemaní. Si usted le echa una mirada al paralelo en Lucas 22, él habla de que dice que Jesús llegó al monte de los olivos. Y luego acá Marcos y Mateo dicen que en Getsemaní. De hecho, el único momento en que se menciona Getsemaní es en el pasaje de cuando Jesús va a este huerto. Por otro lado, sabemos que es un huerto, pero tenemos que saber, para nuestro conocimiento de la teología bíblica, de la arqueología bíblica, de la historia bíblica, que Getsemaní significa un lugar donde se genera o taller de aceite. En el idioma anterior sería lagar de aceite. No lugar, lagar. Un lugar pues donde se hace aceite. Eso significa Getsemaní. Por supuesto era un huerto que tenía muchos olivos. De ahí que estaba pues justo en el lugar del monte de los olivos. Y ahí en el monte de los olivos estaba el Getsemaní muy a modo. Muy a modo. Y ahí se hacía el aceite, muy fino por cierto, aceite de olivo. Un aceite muy fino, muy caro, por cierto. Muy requerido por los más importantes, pero ahí, básicamente ahí, en otros lugares también, pero especialmente ahí, se fabricaba en Getsemaní este aceite tan puro. Getsemaní significa entonces lagar de aceite y estaba en el monte de los olivos, que era un productor por su tierra de una gran cantidad de olivo. Pues el Señor llegó ahí. No tenemos la menor idea por qué ahí. Seguramente porque el Señor conocía el lugar, había estado allá. Y es posible también, como dicen algunos comentaristas, que haya sido un lugar de descanso en donde el Señor solía llegar y era bien tratado ahí en Getsemaní. Y entonces el Señor va a este lugar. Le va a decir a sus discípulos que se sienten entre tanto que voy ahí y oro. Ahora, ¿a quién le dijo esto? Se los dijo a los 8 discípulos, ¿no? A los 8 discípulos que no lo iban a acompañar al lugar más cercano donde él iba a orar. Solamente a 8. ¿Por qué a 8? Porque otros 3, y usted dirá, ¿no eran 12? Pues sí eran 12, pero Judas ya no estaba, ¿no? Pero entonces eran 11. Estaban 8 allá y entonces estaba ahí solamente 3, que el Señor trajo con él para que estuvieran con él mientras que él oraba. Estos 3 son Pedro, Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Estos 3, los consentidos del Señor, pues, ¿no? Uno de ellos, Juan, que era el discípulo amado. Este Juan que escribe el Evangelio, que escribe Apocalipsis, que escribe Primera, Segunda y Tercera de Juan. Estos 3, pues, que eran los que siempre iban con él a los lugares más importantes. Estos 3 que estuvieron presentes en el monte de la transfiguración. Estos 3 que estuvieron en la resurrección de la hija de Jairo. Estos 3 que acompañaron a Jesús, pues, a Getsemaní, eran los 3 que estaban siempre con el Señor y ellos vinieron. Nosotros pudiésemos pensar que eran los 3 más espirituales, más valientes, más avesados, pero lejos estamos de la realidad. Pedro acababa de decirle al Señor, yo no te voy a negar ni te voy a entregar. Más adelante lo vamos a ver negando a Jesucristo. Es Pedro, ¿no? Tan voluble en su carácter. Juan, por supuesto, y Jacobo tenían también lo suyo. Uno de los dos tenía que ocupar el primer lugar en el reino.
Es decir, que no eran hombres sin mancha, eran personas pecadoras, pero eran personas muy cercanas a Jesús, pero vinieron con Jesús. La razón por la que el Señor escoge a 3 quizá no sea necesariamente porque son los mejores apóstoles, sino porque quizás son aquellos que van a preservar sus palabras. Alguien tenía que preservar, alguien tenía que escuchar, alguien tenía que escribir, alguien tenía que contarle a los demás lo que Jesús decía en la privacidad de los momentos más importantes. ¿Cómo supimos de la resurrección de la hija de Jairo si no fue por ellos 3? ¿Cómo supimos del monte de la transfiguración si no es por estos 3? ¿Cómo supimos este evento y cómo Mateo lo supo si no habrá sido por el testimonio de Pedro, de Juan y de Jacobo? ¿Cómo lo supimos? Así que entonces el Señor los trae, quizá no porque sean los consentidos, ¿no?, sino porque había que preservar, porque había que contar la historia. No tenemos que ponerle demasiada atención a los personajes, porque el personaje central aquí es Cristo. Aquellos 3 estaban ahí, pero además, pues no estaban haciendo como muy buen trabajo, ¿no es cierto? Porque se dormían. 3 veces el Señor tuvo que estar orando, se acercó a ellos y los encontró como dormidos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven, nos regañaban porque en alguna reunión de oración o algo nos dormíamos y decíamos, bueno, pues si Juan, Jacobo y Pedro se durmieron estando con Jesús, pues nosotros, ¿por qué no podíamos dormir, no? Pero eran ellos los que estaban ahí, pero tenían que escuchar y estaban muy cerca de Jesucristo. Dice la palabra que ellos vinieron con Jesús, dice, tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Y aquí viene lo importante, y no tanto lo importante como lo interesante del evento, donde nosotros vamos a empezar a notar esta tarea de Jesús de ser propiciación por nuestros pecados. Dice la Biblia que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué le entristecía y qué le angustiaba a Jesús? ¿Nos podemos imaginar a Jesús triste, angustiado? ¿Podemos nosotros tener en la mente a un Señor triunfante, triste y angustiado? ¿Qué acaso Él no sabía que iba a resucitar? Sí sabía. ¿Él no sabía que iba a ser glorificado? Sí lo sabía. Sí lo sabía. ¿Qué le entristece? Si Él sabe que va a vencer a la muerte, debería de estar feliz, pues, ¿no? Porque ya se está llegando el final de este proceso y finalmente ya estoy cerca de ser glorificado. No había nada en la historia de la humanidad que detuviera el plan perfecto del decreto de Dios. No había. Él sabía lo que iba a suceder. ¿Por qué le entristece? ¿Qué le pasó al Señor en ese momento? Por supuesto, nosotros no podemos partir al Señor, ¿no? Cualquiera que piense que Jesús fue 50% hombre y 50% Dios está diciendo una herejía. Jesucristo fue 100% Dios y fue 100% hombre. Y las 2 naturalezas, las 2, convivieron mientras Jesús estuvo aquí en la tierra. Pero había de ser necesario que Jesús pasara, no solamente pasara por todas las circunstancias que cualquier ser humano puede pasar físicamente, sino que incluso era necesario que el Señor pasara por todas aquellas cosas emocionales sin pecar que el ser humano tenía que pasar. ¿Sabe una cosa? Nosotros los hombres, si nosotros supiéramos que el Señor tiene que descargar su ira sobre nosotros, minimizaríamos el hecho. Lo minimizaríamos. Cuando vamos con una persona que no es creyente y le hablamos de Jesucristo, y lo que nosotros pensamos es cuando le hable de Cristo, esta persona va a estar llorando, angustiada por su pecado. Y no es cierto, eso no pasa. Pues no con los no regenerados, no con los que no son salvos. Como que nosotros quisiéramos que vinieran pegando de gritos y arrepentidos y angustiados y entristecidos por su pecado. Y no pasa. No sucede. No en todos los casos. Si el hombre natural, como nosotros fuimos una vez, nos hubiesen dicho que el Señor iba a descargar su ira sobre nosotros, primero habíamos que haber creído en Dios. En segundo lugar, entonces, a partir de esa información teníamos que estar deshechos. Así que el Señor, en su labor sustitutoria, siendo vicario, que significa en sustitución de nosotros, lo que Él hace es que va a experimentar una angustia que no le corresponde, pero es una angustia en sustitución nuestra.
Y es posible que el Señor esté visualizando no solamente los eventos que vienen a continuación por lo que está pasando, sino que está visualizando el destino de aquellos que están lejos de Él. Aquellos que no entienden que Él es propicio, que Él va a recibir la ira de Dios completamente descargada en Él. Dice la Escritura que Él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Por ahí leí un texto que decía que Jesús estaba arrepintiendo de estar ahí, que se estaba arrepintiendo de ser el Redentor. Más lejos que esto no puede estar. No puede ser posible. Él no se podía arrepentir. Es inmutable en su calidad de Dios. Él iba camino al Calvario. Él iba camino a la cruz. Él iba camino a la muerte. Lo sabía. Era voluntario. Además, dice el apóstol Pablo, era absolutamente necesario que padeciese. Era absolutamente necesario que se cumpliese lo que estaba escrito por los profetas. No había posibilidades de que el Señor diera un paso atrás. El Señor no iba a dar un paso atrás, pero tenía que experimentar. Y aquellos discípulos de Cristo, Pedro, Juan, Jacobo, tenían que verle angustiado, porque entonces esto reflejaba la humanidad de Cristo y les enseñaba su propia condición de pecado. Entonces el Señor se angustió. Pensó quizá en sus discípulos, pero también estaba pensando en la enseñanza que tenía que darle a todos aquellos que iban a creer en Él. Y además, que la salvación tiene un valor importante, que es el sacrificio de Cristo. Alguien me contó que un anciano de una iglesia, cuando le llevaba la Santa Cena, iba repartiendo la Santa Cena llorando, lamentándose. ¿Por qué lloras?, le dijeron algunos. Esa es una historia verídica. Pues él decía, porque el Señor estuvo angustiado por mi causa. Porque si Él se angustió, yo tengo que estar angustiado por causa del pecador. Porque Él, la angustia y la tristeza que tuvo, también fue en sustitución nuestra. Dice la palabra del Señor que Él se entristeció y se angustió en gran manera. Y entonces Jesús les dijo a ellos que lo vieron: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sabe qué? Jesús no necesita a los apóstoles. Los apóstoles necesitan a Jesús. Jesús no necesita consuelo de los apóstoles. Los apóstoles necesitan el consuelo de Jesús. Jesús no necesitó palabras de aliento de los apóstoles, al contrario. Pero les dice: mi alma está muy triste. Y quiero que lo sepan, porque estoy haciendo esta obra por ustedes. Pero luego añade esta expresión: mi alma está muy triste hasta la muerte. Alguna vez comentaba la curiosidad gramatical de la preposición. Algunos de ustedes ya saben esto. Pero la preposición hasta es muy compleja, porque no sabemos si es a partir de o hasta ahí. El ejemplo que siempre pongo, y lo repito solamente para referencia de este texto, es que si yo pongo un puesto de aguas hoy y pongo un letrero que dice: se venden aguas hasta la 1 de la tarde, y ustedes llegan a las 12:30, yo les voy a decir: ¿qué no saben leer? Hasta la 1 de la tarde. Pero si ustedes llegan a la 1:30, puedo decirles: ¿qué no saben leer? Hasta la 1, ya se acabó. Qué compleja es la preposición. ¿Es a partir de o ya se acabó? Ahora, esa preposición en el idioma original tiene muchísimo más sentido que en el español. Porque cuando se usa esta preposición, significa
O diría el texto, mi alma está muy triste entre tanto y llegue la muerte. Mi alma está muy triste de aquí y todo lo que dure mi pasión hasta la muerte. Está mi alma triste todo este tiempo. Durante todo este proceso mi alma estará y terminará triste hasta el momento de la resurrección. El Señor les está diciendo a los discípulos que su alma está muy triste durante todo el proceso. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Que por supuesto que el alma humana de Jesucristo estaba triste porque muchos lo habían abandonado y muchos lo iban a abandonar. Estaba muy triste, iba a seguir triste, porque incluso estando en la cruz va a experimentar el abandono de Dios, ¿no es cierto? Porque el Señor va a decir, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, abandonado? Iba a experimentar el abandono, su alma estaba abatida, estaba triste. Y lo tienen que saber ellos, especialmente Pedro, particularmente Juan. ¿Sabe qué pasó el día de que lo crucificaron? No estuvieron cerca los apóstoles, a lo lejos Juan. ¿Sabe qué pasó? Que Pedro le negó. ¿Sabe qué pasó? Que los apóstoles huyeron y se escondieron en una casa. ¿Cómo no iba a estar su alma triste de ahí hasta que resucitara? Pero no recriminó. Les dijo, quédense aquí, velen conmigo. Y se quedaron con él. Se va Jesús un poco más adelante, se postra sobre su rostro. Lucas dice que cae de rodillas, orando una oración maravillosa. No tenemos el relato aquí, pero Lucas habla que un ángel consoló. No tenemos el relato aquí en Mateo, pero Lucas dice que estaba sudando gotas de sangre. Imagínense la oración de Jesucristo con su alma muy triste. Imaginemos la oración de Jesucristo angustiado y entristecido, pero con una gran convicción de que es el Redentor, con una gran convicción de que tiene que hacer la tarea y que tiene que acabar. Con todo, hace esta oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de ira. La ira descargada de Dios sobre él. No podemos nosotros ni siquiera pensar ahora mismo en que la copa era una copa como la que tenemos aquí. No era pues un objeto. Era el cáliz. Era lo que representaba su labor propiciatoria. Era lo que representaba su muerte. Es el derramamiento de su sangre. Lo que le estaba diciendo el Señor en su humanidad a su Padre es, si es posible, pase de mí esta copa, si es posible. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tenemos que recordar que a unos pasos están Juan, Pedro y Jacobo. Y tenemos que recordar que ellos están viendo y están oyendo. El Señor estaba haciendo esto, además, para que sus discípulos lo oyeran y entendieran finalmente que lo que el Señor estaba diciendo y que sostenía y que había enseñado en la oración, la más importante, el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, que tu voluntad se haga. ¿Sabe una cosa? Dice aquí, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lucas dice, si puedes, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Lo que está diciendo el Evangelio es, si quieres, pero tu voluntad que se haga. Marcos narra, todas las cosas te son posibles a ti, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Nosotros tenemos un contraste entre si quieres y tu voluntad. Lo que nosotros entendemos aquí es que vemos un si puedes y por otro lado si quieres. Algunas veces he comentado que es muy distinto
Es muy distinto decir que Dios puede a decir que Dios quiere. Cuando nosotros hablamos de que si Dios puede, tenemos que afirmar en cualquier pregunta, sí. En cualquier manera en que nos hagan la pregunta. ¿Dios puede abrir la tierra y que nos trague? Sí. ¿Dios puede mandar una lluvia de meteoritos? Sí. Dios puede salvar al hombre más terrible de sobre la faz de la tierra. La respuesta es sí. Porque si nosotros decimos que no, corremos el riesgo de decir que Dios no es soberano y todopoderoso. Dios puede todo. Por eso su atributo incomunicable es la omnipotencia, ¿no es cierto? Porque Él es todopoderoso. De que puede, puede. Pero la pregunta es, ¿quiere? ¿Quiere? Porque una cosa es que pueda y otra cosa es que quiera. Si yo digo, por ejemplo, el Señor puede salvar al hombre más pecador, pues puede. Pero ¿querrá? Igual y no quiere. ¿El Señor puede evitar un terremoto? Claro que puede. La pregunta es, ¿quiere? Nosotros tenemos un conflicto entre el puede y quiere. Y cuando oramos al Señor, estamos orando para que quiera lo que nosotros pensamos que puede. Y nos metemos en un lío. Porque nosotros decimos, no me está alcanzando el dinero para vivir. Dios puede multiplicar. Y mi oración está en función de lo que puede. Y le exigimos que quiera lo que Él puede. Señor, danos los recursos. ¿No es cierto? Dame, porque puedes. Pero cometemos un error. Pero ¿cómo se corrige el error? Cuando lo que nosotros queremos y Él puede sea su soberana voluntad. Solo si es su voluntad. Señor, yo sé que tú puedes sanar a mi pariente. Yo quiero que tú quieras sanarlo. Pero si tú quieres, hazlo. Si no, entonces lo que sea tu voluntad. Lo que estaba haciendo Jesucristo aquí estaba enseñándole a sus discípulos que el Señor sí puede. Pero ¿qué cree? En este caso, no quería que pasara de Él esta copa. Simplemente no quería. Pero de que puede, puede. Pero no quería. ¿Por qué sabemos que no quería? Pues porque el Señor va a morir en la cruz. No quiso. Pero el Señor no estaba tratando de negociar con su Padre que lo bajara del barco. Estaba dando una muestra, una enseñanza significativa, espiritual y profunda a sus discípulos para que la comentaran a toda la posteridad de que lo que Dios ha establecido que suceda va a suceder y que sí puede cambiarlo, pero no quiere cambiarlo. Y el Señor está orando allí y está diciendo, Padre mío, si es posible, si tú quieres, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Después de que oró, y no sabemos cuánto tiempo pasó en esta oración. Lo que sabemos es que le escucharon porque está registrada en el Evangelio. Pero es posible que después se hayan quedado dormidos. Lo más cercano que yo tengo a esto, amados hermanos, es que cada domingo yo tengo fotografiadas en mi mente a 2 o 3 personas que se quedan siempre dormidas en el sermón. Eso es lo más cercano que yo tengo. Pero yo digo, bueno, si a Jesús se le durmieron sus apóstoles, ¿de qué me quejo? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo directamente a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? No habéis podido velar conmigo una hora. Claro, Pedro, Juan y Jacobo estaban cansados, muy cansados. Pero Jesús también. Y no eran capaces. Pero esto incrementa la angustia, incrementa la tristeza, incrementa el alma triste. Quizá podamos nosotros entender ese momento de una mejor manera si podemos nosotros escuchar lo que el autor de Hebreos dice al respecto. Miren nada más cómo el autor de Hebreos retrata maravillosamente este momento. En Hebreos 5, del 7 al 10, dice, y Cristo
en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Note lo que dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, teniendo a sus discípulos dormidos, entristecida su alma hasta la muerte. Fue necesario que pasara por todo esto para que viniera a ser autor de eterna salvación, y por lo cual fue constituido sumo sacerdote, gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Acaso les dijo a sus apóstoles: no habéis podido velar conmigo una hora? Y les reclama y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Cuando nosotros leemos este texto y viene a nuestra mente el sacrificio de Cristo, quizá tendríamos que cambiar un poco nuestros hábitos espirituales, ¿no es cierto? Es posible que nosotros tengamos que empezar a pensar en que debemos orar. Velar y orar para no entrar en tentación. Pero no se está refiriendo a cualquier tentación. Se está refiriendo a la tentación de negarle a Él. Se está refiriendo a la tentación de no atenderle a Él, de no creer en Él, de huir de Él, de esconderse de Él. Y el Señor termina diciendo en esta sucesión de ideas: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una cosa que es notoria, y con esto voy a terminar, muy notoria, es el corazón compasivo de Cristo en medio del gran dolor. Ya les dije que Lucas está diciendo que un ángel tuvo que venir a consolarle porque los apóstoles estaban durmiendo, y por otro lado sudaba gotas de sangre. El momento era muy tenso, porque la ira de Dios estaba empezando a manifestar en Jesús. La negación de no te voy a pasar esta copa, o vas a pasar esta copa, esto era tremendo. Que los discípulos estén dormidos es tremendo, pero con todo se ve el corazón compasivo de el Señor. El espíritu está dispuesto, yo sé, pero la carne es débil. Yo sé que ustedes de corazón están conmigo, pero también sé que están cansados. ¿Por qué no les regañó? ¿Por qué no llamó su atención? Bueno, quizá el autor de Hebreos otra vez explique esto. En el capítulo 4, versículo 15 de Hebreos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Se compadeció de nuestras debilidades. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe qué termina diciéndole Jesús en su más crítica angustia? El versículo 45 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Duerman y descansen. Porque la obra de Jesús no requeriría de un equipo de trabajo. No era una obra comunal, era en solitario. Y él tenía que enfrentarla solo. Dice el Señor: duerman y descansen. Yo estoy a cargo. Tenemos que recordar
que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mientras dormimos, Él está a cargo. Y los apóstoles lo supieron. Lo registraron en el Evangelio, en Mateo. Mateo lo registró, Lucas lo registró, Marcos lo registró. Y tenemos esta historia como un ejemplo de cómo Jesucristo, siendo Dios en su calidad de hombre, pudo cumplir el decreto eterno de la ira descargada en Jesús. Y Dios iba a descargar su ira sobre él. Y el cáliz, la ira santa de Dios, iba a ser descargada sobre alguien que le estaba diciendo a aquellos que merecían la ira de Dios: descansen, duerman, entiendo su debilidad. Nosotros a la distancia, amados hermanos, tenemos que pensar que no tenemos que pagar nada por nuestra salvación. Nada en absoluto. Pero sí tenemos que ser conscientes de que nuestra vida devocional tiene que estar en perfecto, completo, absoluto y eterno agradecimiento a la obra redentora de Jesucristo. Y orar dándole gracias por esa maravillosa obra de redención, porque nos libró de la ira y nos llenó de su misericordia. Vamos a orar. Señor, admiramos, veneramos, adoramos a Jesús, porque en el momento crítico de su vida, a unas horas de ser entregado finalmente por uno de los que fueron sus discípulos, a unas horas de ser lastimado con el látigo, de ser coronado con una corona de espinas, de ser vituperado, escupido, a unas horas de ser ignorado por los que le gritaban Hosana, Él oró a ti y nos enseñó que tú eres todopoderoso, porque puedes hacer lo que quieras, pero tu voluntad no la cambias. Nos enseñó, Señor, que tu ira tenía que ser descargada sobre alguien, y Él se ofreció, porque como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y los apóstoles dormían, pero Él se compadeció de su debilidad y los dejó descansar. Y nosotros, Señor, a la distancia, queremos apreciar este evento y entender que lo que celebraremos hoy tiene que ver con ese sacrificio, y que nuestra vida devocional tiene que cambiar con corazones agradecidos, orando y alabando al que murió por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.